En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ayúdame a conocer ese momento en que, en Pentecostés, tú te derramaste sobre los discípulos, sobre los apóstoles de Jesús. Y, y enséñame también tu relación con María y la relación que quieres tener conmigo. Para esta meditación he tomado un texto muy hermoso que encontré del Padre Jorge Montag, que está en una página de internet. Les voy a pasar la página. Y el título es Espíritu Santo, haz tu morada en mí, María y el Espíritu Santo. Me voy a saltar un poquito la introducción, que cuenta una historia personal, es muy bonita. Si quieren la pueden leer. Dice: el Espíritu Santo es el que pone en acción la fe de sus hijos, por medio de maravillas y señales. Pero Él suele mantenerse en el trasfondo y actúa a través de instrumentos humanos. Después de Jesús, el instrumento favorito del Señor parece ser la Virgen María. ¿Y por qué no? Ella fue el vaso escogido para hacer realidad el milagro de los milagros, la concepción y el nacimiento virginal del Hijo de Dios. María, a quien se le suele llamar la esposa del Espíritu Santo, personifica el rostro femenino de Dios. María, nuestro modelo de respuesta. Incluso antes de concebir a Jesús, el Espíritu Santo inspiró en la Virgen a pronunciar en voz alta y forma inequívoca su aceptación del misterio, y de esa manera vino a ser el modelo, el prototipo de la respuesta obediente al plan de salvación que Dios dispuso para todas las épocas. De hecho, esta respuesta obediente de María, más que el hecho de haber sido la madre de Jesús, es lo que se anuncia en los Evangelios. Porque si bien la maternidad divina es única en su género, el responder a la palabra de Dios es algo que todos debemos imitar. Afortunadamente, en esto tenemos la ayuda de María, que nos puede enseñar mucho. Ella fue doblemente bendecida por su aceptación, su fiat, primero por Isabel, que exclamó: dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Y luego, por una mujer de la multitud, que a Cristo le dijo en alta voz: dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. A lo que Jesús replicó: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen. De modo que el Espíritu Santo no solo produjo en María el insondable misterio de la Encarnación, sino también le dio el privilegio de ser la primera en responder y el modelo ideal de respuesta al plan de Dios. En otras palabras, ella, que recibió la palabra de Dios en su seno, también recibió la palabra de Dios en su corazón. Y esto es algo que todos podemos aprender a recibir. Los que temen que por acercarse a la Virgen María se puedan alejar de Jesús, no han entendido aún todo el fundamento trinitario de la fe cristiana. Mirar al Padre es ver al Hijo, mirar al Hijo es ver al Padre. Mirar al Espíritu Santo es ser introducido en el abrazo mutuo del Padre y del Hijo. La esencia de la Santísima Trinidad es la relación. Es el ser que se construye por la donación total y recíproca del uno al otro. Y las relaciones son también la esencia de lo que Dios hace en el tiempo y en la historia. Mirar a los ojos de María es ver a Jesús, porque todo en ella está volcado hacia Jesús. ¿Y quién mejor que la Madre nos puede enseñar a amar a su Hijo? La nube, sin duda, cubrió el santuario, pero la nube también se mueve, y así lo hace el santuario. María se mueve igualmente con la nube. La Virgen, el mejor modelo de oyente, escuchó el mensaje completo. No solamente que ella sería la madre del Mesías. ¿Quién no se habría sentido abrumada por semejante misión? Sino también que su prima Isabel llevaba 6 meses de embarazo, y eso significaba que necesitaba ayuda. El Espíritu Santo no hizo de María solamente una estatua que esperara las peregrinaciones. La puso en acción para realizar un servicio y hacerlo sin demora, deprisa. Y de esa manera nos daba un destello de la misión que tendría el niño que llevaba en el vientre, que vino a servir,
no a ser servido. Cuando María llegó a casa de Isabel, la voz de su saludo puso en marcha 2 sucesos: que el niño de Isabel llevaba en el vientre brincó de gozo y que Isabel se llenó del Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo le hizo exclamar: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. De este modo, por medio de Isabel, el Espíritu Santo dio a las futuras generaciones las palabras con las cuales alabaríamos a María y a su Hijo. La Virgen respondió con su propio cántico de acción de gracias y alabanza, el Magnificat. Lucas no tiene que decirnos que fue el Espíritu Santo el que movió a María a hacerlo, porque ella ya estaba llena del Espíritu. Cuando hay una necesidad urgente, el Espíritu nos mueve a servir, pero también surge en el corazón de aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo una urgente necesidad de alabar a su Señor. Esto fue lo que sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el grupo de temerosos apóstoles y los transformó en una comunidad que empezó a entonar una constante sinfonía de alabanzas. Pero esto ya le había sucedido a la familia extendida de María en su Pentecostés doméstico. Si bien vemos que durante su ministerio público, Jesús era el único que actuaba con el poder del Espíritu Santo, los discípulos debían esperar al Espíritu Santo ya se había derramado sobre María. Isabel y Zacarías, que profetizó cuando nació Juan Bautista, y también sobre Simeón, cuando Jesús fue presentado en el templo. Un Pentecostés doméstico. Aquí hay algo grande que todas las familias pueden comprender. Tras el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, vino la poderosa predicación de Pedro y el crecimiento explosivo de la Iglesia, gracias al trabajo misionero de los apóstoles y de los primeros discípulos. Ahora bien, la mayoría de los padres y madres de hoy no están llamados a realizar este tipo de proclamación que vemos en los Hechos de los Apóstoles, pero sí tienen una llamada y un don, el de ser instrumentos de un Pentecostés doméstico. Facilitar la visitación del Espíritu Santo en sus propias familias. Primero, y antes que nada, en las relaciones y servicios sencillos que vemos en la familia extendida de María y de José. El Espíritu Santo desea transformar nuestras familias en un reflejo terrenal de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, que es el vínculo divino del amor, puede hacer por nuestras familias aquellos que ellas no pueden hacer solo con sus fuerzas humanas, traer el cielo a la tierra y al hogar. Pero la Virgen María también está asociada con el Espíritu Santo en la vida constante de la Iglesia. Lucas pone énfasis especial al mencionar que María se reunió con el resto de los discípulos en el aposento alto, en el cenáculo, mientras hacían oración esperando la venida del Espíritu Santo. Obviamente ella, que ya había recibido al Espíritu Santo, sería la mejor maestra de cómo se ha de recibir al Paráclito, que Jesús había prometido a sus discípulos. En el Evangelio, según Juan, Jesús promete enviarles otro defensor, cuando dice: «Volveré para estar con ustedes». Lo más probable es que no se refería a que se les aparecería después de la resurrección, porque esos fueron eventos temporales antes de que Él regresara a su Padre. Jesús tiene que haberse referido a la venida del Espíritu Santo que tomaría su lugar. El Paráclito sería el defensor permanente, por cuya acción los discípulos sabrían que no habían quedado huérfanos. Jesús había llamado a sus discípulos hijitos míos, cuando les anunció su inminente partida. Ahora, el otro defensor tomaría su lugar, no como un padre adoptivo, sino como otra dimensión en la cual Jesús mismo estaría con los suyos. Pero el Espíritu Santo no es visible como lo era Jesús. ¿Cómo podría verse y palparse la acción del defensor? Para encontrar una manera, basta con leer Juan 19, 25 al 27. Los estudiosos en general están de acuerdo en que el discípulo amado que acompañó al Señor al pie de la cruz lo hizo en representación de todos los discípulos que vendrían a ser hermanos de Cristo. Esto es así, no solo porque tienen a Dios como Padre, sino también
porque tienen a María como madre. Lo que Jesús le dijo al discípulo amado, también nos lo dice a todos los que creemos en él. Ahí tienes a tu madre. Resulta razonable pensar, entonces, que la unión de María con el Espíritu Santo, desde el momento de la concepción de Jesús, ha continuado más allá de la muerte y la resurrección de Cristo. La maternidad de María, la Madre de Jesús, se extiende a los discípulos, por lo cual María, la Madre de Dios, es también Madre de la Iglesia. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, deseo profundamente experimentar un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Sé que soy indigno, que soy indigna, pero por tu amor, sé también que tú quieres concederme el Espíritu Santo más de lo que yo mismo quiero recibirlo. Amado Jesús, tu madre estuvo presente en la cruz cuando tú entregaste el Espíritu. Que ella esté a mi lado ahora, como mi madre, para enseñarme a recibir este don de los dones. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento de oración, por darnos a María, por darnos el Espíritu Santo, por no cansarte de derramar tu amor y tu misericordia en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tanto amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.